Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. El pueblo iraní estamos entre la espada y la pared. Estamos entre nuestros verdugos y gracias a las políticas de la teocracia islamista a lo largo de esos 46 años, no ha previsto ningún tipo de protección para la población civil, ni un refugio. Ni siquiera tenemos alarma. Este es el sentimiento del pueblo iraní estos días, reprimido durante años por el régimen islámico y ahora bombardeado también por Israel. En el capítulo de hoy vamos a saber cómo están viviendo la ofensiva que han lanzado contra su nación, cómo lo están viviendo dentro, pero también los que están fuera, los que un día huyeron al exilio para escapar de los ayatolás. Y también sabremos qué hay de verdad sobre la supuesta amenaza nuclear iraní en la que Israel y también Estados Unidos está justificando sus ataques y Trump sus amenazas. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that... Quizás lo haga o quizás no. Trump sigue jugando a la ambigüedad sobre si Estados Unidos entrará o no en esta guerra. Ambos, tanto él como Netanyahu, justifican estos ataques en los supuestos planes de Israel para el desarrollo de un arma nuclear. Los dos han llegado a asegurar que Irán está muy cerca de conseguirlo, aunque eso no es exactamente así, como nos va a contar para empezar Antonio Martín. A pesar de los argumentos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu para esta ofensiva de Israel sobre Irán, en las organizaciones internacionales y entre los expertos en armamento nuclear, la respuesta sobre la posible posesión de un arma de este tipo por parte de Irán sería esta: que no hay bomba nuclear en manos de Irán y tampoco está cerca de conseguirla. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, el regulador mundial, sí que ha dicho este mes, y lo ha hecho por primera vez en 20 años, que Irán no es de fiar, que no está cumpliendo con sus compromisos para que se vigile su programa nuclear y no lo utilice con fines militares. De hecho, este organismo ha reconocido que Irán ha enriquecido uranio muy por encima del 3% al que se comprometió como límite máximo en 2015. Una vez roto ese pacto, puede haber alcanzado el 60%, pero para una bomba atómica se necesita al menos llegar al 90%. Rafael Grossi es el director general del OIEA. No hemos encontrado ninguna prueba de que exista un esfuerzo sistemático por parte de Irán para tener un arma nuclear. Hemos preguntado también al SIPRI, que es el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo y que también monitoriza este tipo de armamento, y subraya que no hay pruebas de que Irán haya tomado el camino de fabricar una bomba atómica, mientras que recuerda que Israel sí es una amenaza en este sentido porque tiene al menos 90 cabezas nucleares. El director de este organismo, Dan Smith, explicaba además hace poco que incluso aunque Irán se hubiera saltado todos los límites que se le han ido exigiendo, eso no implicaría que pueda fabricar este arma a corto plazo. No están tan cerca como piensan algunas personas. Aunque han enriquecido uranio de manera considerable, todavía están lejos del nivel necesario para una bomba atómica. Y además, una vez que tengas suficiente uranio enriquecido, todavía queda un camino hasta hacer una bomba. Y luego esa bomba la tienes que montar en un misil sin que se reduzca el alcance del proyectil. Así que aún tendrían mucho por hacer en caso de que fueran en esa dirección, de lo que además no hay pruebas. Es una especulación. Y hay más declaraciones de expertas que muestran que en el ataque a Irán puede que haya algo más que este argumento nuclear, que haya otros intereses. Y es que a Donald Trump le persigue esta declaración de Tulsi Gabbard, la directora de la inteligencia estadounidense, hace 3 meses. Los servicios de inteligencia siguen considerando que Irán no tiene un arma nuclear y que su líder supremo no ha aprobado ningún programa en ese sentido desde 2003. Es decir, la propia inteligencia de Estados Unidos descarta este escenario, a lo que Trump ha venido a decir esta semana que le da igual lo que diga la máxima responsable de este tipo de investigaciones en su propio país, porque él sí cree que Irán quiere fabricar la bomba, aunque no ha dado pruebas. El Instituto Estadounidense para la Ciencia y la Seguridad Internacional calcula que Irán tiene 22.000 centrifugadoras, que son las máquinas necesarias para aumentar la proporción del isótopo del uranio que es capaz de realizar la fisión nuclear.
En todo caso, la verdad estará en el interior de las instalaciones nucleares de Irán, pero pruebas verificables de que tenga el arma o de que esté cerca de conseguirla, de momento no hay ninguna. Esta es la causa oficial de la ofensiva israelí, pero los ataques de esta última semana se han ampliado a otros muchos objetivos, incluido el líder supremo iraní. Es este hombre, Ali Khamenei, figura central del régimen teocrático iraní que Israel se ha propuesto derrocar con el apoyo de Estados Unidos. Pero, ¿es eso tan fácil? Responde Daniel Bassandeh, analista experto en Irán y en Oriente Medio. Están evaluando, tanto en Washington como en Israel, cómo acabar con este régimen, cómo acabar, ¿no?, con esa idea de cambio de régimen. Y entienden y seguramente estén evaluando si con la caída de Khamenei la República Islámica se desintegrará, se dividirá. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tiene Israel es el de que Irán permanezca en la desestabilización permanente, que no tengan un competidor regional, ¿no?, capaz de hacerle frente tanto en términos económicos como en términos de posible potencia nuclear. Con lo cual estamos viendo cómo el objetivo ahora pasa a matar a Khamenei. Eso es lo que está diciendo ahora mismo Donald Trump y lo que lleva anunciando Netanyahu en estos últimos días. Pero ¿dónde está la clave? Bien, parece ser que están intentando debilitar el liderazgo de Khamenei a través de este tipo de ataques que están alcanzando a instalaciones críticas, a instalaciones militares y sobre todo dando la sensación de que Israel y Estados Unidos controlan el espacio aéreo. Pero lo que no quiere hacer Israel ni tampoco Estados Unidos es que Khamenei muera como un mártir, porque eso podría reforzar a la República Islámica en esa cohesión que tienen más allá del líder. No olvidemos que Israel ha acabado con los diferentes líderes de Hamas, de Hezbollah, y no han conseguido acabar con la resistencia, ¿no?, con los movimientos de resistencia. Y parece ser que retrasar esta decisión va encaminado a ello, en debilitar el liderazgo de Khamenei dentro de Irán y que no se convierta en un mártir. Claro, pero ¿qué escenarios nos podemos encontrar, Daniel, si finalmente se produce esa caída del régimen iraní? Lo que tenemos claro es que lo que busca Israel y lo que busca Estados Unidos es que Irán no sea un competidor regional y que no tenga capacidad de respuesta. Es evidente que no les interesa un Irán fuerte en la región, no les interesa un Irán, digamos, que pueda hacer sombra a Israel en la región, y básicamente lo que se busca, al igual que lo que ocurrió en Irak, en la invasión de Estados Unidos, es que Irán esté en la permanente, desestabilización, que esté desestabilizado. Al final, Irán es una potencia regional, con lo cual, dentro de la lógica geopolítica, no les interesa que Irán esté fuerte, y esa es una de las claves que hay que tener en cuenta, porque si cae la República Islámica, claramente tenemos que ver si se va a dar un vacío de poder o no. Y la clave está en que si cae Khamenei, tendrá que reorganizarse el poder dentro de Irán. Y eso es muy importante, porque la República Islámica ahora está organizada en torno al líder supremo. Pero cuando caiga, y si cae el líder supremo, ¿quién va a ocupar esa posición de concentración de poder, capaz de mantener una red clientelar y sobre todo mantener el apoyo? Porque un problema que tienen las autocracias es que el líder depende de una coalición minoritaria, no depende de la población, con lo cual se tiene que volver a reconfigurar un equilibrio de poder capaz de dar una estructura y sobre todo entender que una democracia en Irán después de un conflicto bélico será más complicado por las propias dinámicas internas de poder, porque no olvidemos que hay un ejército que también va a reclamar su espacio de poder, ¿no? Con lo cual es un escenario muy peligroso, es un escenario que realmente va a poner contra las cuerdas
sobre todo lo que es la cohesión de Irán, y por eso los planes de cambio de régimen que tiene ahora mismo Israel y Estados Unidos son muy peligrosos, porque el precedente lo tenemos en Irak. The war in Iraq was a big fat mistake, all right? They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction, there were none, and they knew there were none. Pues esto decía Trump de la guerra de Irak hace menos de 10 años. Decía que había sido una gran mentira, el gran error en la historia de Estados Unidos. Un error en el que él está a punto de incurrir de nuevo. Nos vamos a Oriente Medio porque queremos saber cómo se está viviendo todo esto allí. Miguel Flores, ¿cómo estás, amigo? Buenas, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están viviendo los iraníes esta situación? Bueno, en Irán siguen un poco con la sorpresa de que les esté tocando a ellos pasar directamente por una guerra con Israel. Durante décadas, desde que triunfó la Revolución Islámica en 1979, la estrategia principal de la política exterior iraní había sido hacer guerra a través de milicias aliadas que funcionaran un poco como satélites de Teherán fuera de sus fronteras. Teníamos a Hamas en Palestina, a Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen. Por eso los iraníes nunca habían tenido que sufrir en sus carnes un enfrentamiento directo con Israel. El simple hecho de que esta guerra esté sucediendo ya es de por sí un golpe a la moral del gobierno y a los iraníes que lo apoyan. Luego está la desesperación y el miedo constante porque los ataques de Israel están afectando a todo el país, de norte a sur, y porque un tercio de las víctimas mortales están siendo civiles que nada tienen que ver con el enriquecimiento nuclear del país. La gente está muy asustada. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las colas para huir de Teherán, de la capital, que siguen siendo interminables más de una semana después de que empezara todo esto. Oye, Miguel, ¿y qué dicen o cómo se movilizan los estados en Oriente Medio? Claro, en medio de los dos países hay otros 5 que están literalmente bajo el fuego cruzado entre Irán e Israel. Se han visto en los últimos días muchos vídeos de bodas o conciertos en el Líbano en los que se veían cohetes iraníes detrás sobre el cielo, y todo parecía seguir igual o incluso se celebraba. También hay fotos de gente que salía a hacerse fotos con el cielo lleno de misiles en Siria, en Jordania. Sí que existe una sensación generalizada de que Israel está recibiendo de su propia medicina, ¿no? Y ese sentimiento es más profundo en comunidades que han sufrido más recientemente la represión y las masacres del ejército israelí. Me cuentan esto de Gaza, donde siguen muriendo decenas de palestinos cada día, o de Cisjordania, aunque allá corran el riesgo de que los misiles caigan sobre ellos, porque la precisión de los misiles balísticos iraníes no ha demostrado ser muy eficaz. Luego está el caso sirio, que me parece muy interesante porque aquí muchas personas sienten que por fin la batalla entre Irán e Israel es directa y no viene a costa de la vida de otros, de la vida de los sirios en este caso. Aunque Israel siga bombardeando Siria y haya intensificado su invasión del sur en los últimos días, en la provincia de Quneitra, existe también un rechazo enorme a Irán, que fue un gran aliado de Bashar al-Assad durante la guerra y fue el encargado de suministrar al régimen de las armas que mataron a tantos sirios. Arabia Saudí tampoco le interesa un Irán fuerte, los países del Golfo tampoco, pero tampoco les interesa un conflicto bélico, porque ellos van a priorizar su estabilidad interna. Estos sistemas políticos son sistemas políticos muy frágiles y dependen ahora mismo de Estados Unidos. Estados Unidos en la región, tras el 7 de octubre, hemos visto cómo Donald Trump ha empoderado el liderazgo de Netanyahu. Netanyahu ahora mismo se coordina con Donald Trump para mantener esa hegemonía y vimos como en el último viaje al Golfo Pérsico Donald Trump reforzó esa alianza con los países del Golfo Pérsico, no solo por su potencial económico, sino también por la posición geoestratégica. Estados Unidos tiene mucho personal en el Golfo Pérsico y es evidente que Rusia, en este contexto, puede hacer lo mismo que ocurrió con Siria, hacer un cambio de cromos para avanzar posiciones en Ucrania. No obstante, para Rusia, Irán es un aliado clave porque suministra munición y suministra material de armas, con lo cual está por ver si Putin realmente va a dejar caer a Irán o no en este sentido, en una posible entrada de Estados Unidos. Aquí China también tiene una decisión mucho más fácil, dejar caer al régimen
o no, es una decisión más fácil porque China está interesado en lo que es su continente, en lo que es, en lo que es Asia en general y sobre todo dar la batalla económica por la hegemonía mundial con Estados Unidos, con lo cual China estaría menos interesado en involucrarse. Pero también hay que evaluar la posición de Rusia en este sentido, que yo creo que va a ser crítica y veremos si al final va a haber un cambio de cromos nuevamente con Donald Trump en este sentido en Oriente. De alguna forma dar rienda suelta a Donald Trump en Oriente a cambio de que Rusia se garantice mayor poder en lo que es la guerra de Ucrania y avanzar posiciones. En la cadena SER, punto de fuga. Pero ya sabéis que la crudeza del régimen iraní ha provocado que muchos de sus ciudadanos hayan huido al exilio en los últimos años. Y esos iraníes en el exilio también están sufriendo esta situación. Nilufar Saberi es una de ellas. Hola Nilufar, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Un placer volver a estar con vosotras, con vosotros. Y nosotros que estés aquí y más en este contexto y en estas circunstancias, Nilufar, ¿cómo estáis viviendo los iraníes como tú en el exilio lo que está pasando en estos momentos en tu país? Mira, lo primero que vamos a aclarar que el pueblo iraní no está en guerra con nadie, más que con la teocracia islamista en Irán, gobierno ocupante desde 1979. El pueblo iraní no deseamos la guerra, queremos el fin de la guerra. Esto por un lado, que quede matizado y bien matizado, porque la teocracia islamista gobernante en Irán no representa al pueblo iraní. Muy lejos de eso, son nuestros verdugos, son los que llevan desde hace 46 años masacrando al pueblo iraní, tal cual una ideología extremista islamista en el gobierno y que tiene como prisioneros en una cárcel enorme que es Irán a casi 90 millones de personas dentro y más de 8 millones de personas fuera. El pueblo iraní estamos entre la espada y la pared. Estamos entre nuestros verdugos que lejos de dar un mínimo sustento ya en el día a día, ya no te digo, antes de la guerra incluso, de que tengamos las necesidades básicas cubiertas, lejos de eso, en tiempos de guerra que era evidente que iba a llegar, esto no ha sido sorpresa para el pueblo iraní, gracias a las políticas de la teocracia islamista a lo largo de esos 46 años, no ha previsto ningún tipo de protección para la población civil, ni un refugio, ni siquiera tenemos alarma. Nilufar, ahora mismo uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno israelí con declaraciones de muchos de sus altos cargos es la muerte de Ali Khamenei y la caída del actual régimen. Yo me imagino que eso es un objetivo que vosotros compartís, pero quizás no de esta manera, ¿no? Es muy complejo de explicar el sentimiento que tenemos. Por un lado, obviamente, no queremos que intervenga ningún gobierno extranjero en los asuntos interiores de Irán. Por otro lado, el gobierno que tenemos, que nos lo impusieron precisamente entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, no fue elección del pueblo iraní. Entonces, parece ser que los pusieron, ahora les conviene quitarlos. Que ese objetivo coincida con nuestros intereses de lucha de derrocar a la teocracia islamista, una dictadura férrea religiosa, la peor manera de dictadura que existe en el mundo, coincide. Pero lo que no queremos son bombas sobre nuestras cabezas, pues la población civil, que no tenemos absolutamente nada donde refugiarnos. Dicen que nos refugiemos en las mezquitas, en las escuelas, en el metro, donde lo haya, pero es que luego por la noche, más de una noche, han estado cerradas las puertas del metro inclusive. No tenemos suministros. Dicen que desalojemos Teherán. 14 millones de personas sin suministro de combustible. Carreteras obstruidas, ¿dónde vamos a ir? Tenemos que comernos las bombas que nos caen del cielo a la vez que somos detenidos, detenidas por las fuerzas de seguridad islamistas a la mínima que hagamos una foto
que hagamos un vídeo de las escenas de los bombardeos y llevamos 48 horas sin internet. A ratos, porque el pueblo iraní ya ha aprendido a vivir en esta dictadura férrea y se busca las mañas para acceder al internet de maneras extraoficiales y nos va llegando cosas. Y lo que está pasando en el pueblo iraní es absolutamente intolerable en el siglo XXI y somos un gran pueblo olvidado por la comunidad internacional. Aquí se habla de la teocracia islamista, se habla de la guerra, se habla de Israel, pero el pueblo iraní, ¿dónde quedamos, Pablo? Yo te quería preguntar sobre todo si a ti te preocupa lo que puede pasar en el día después de que caiga el régimen islamista de esta forma, ¿no? A través de la fuerza. Preocuparme no me preocupa en el sentido de que todo cambio y además de este calibre puede acarrear consecuencias y hay que pagarlas. Esto nada en esta vida es gratis. Hay que pasarlo. Pero lo que no me asusta es el después de Irán. El después de Irán dependerá en gran parte del pueblo iraní, pero tampoco somos naifes pensando de que al caer estos vamos a tener una democracia en Irán como si tal cosa. No, porque esto es imposible. Las potencias extranjeras no van a dejar que Irán sea un país realmente independiente, democrático y secular en condiciones. Van a tener sus influencias, pero al menos lo que el pueblo iraní queremos, Pablo, es una vida en paz, que puedas echar la llave de tu casa sin tener miedo a que entren a la fuerza, se lleven a tus familiares. Queremos hacer 3 comidas al día, queremos abrir el grifo y tener agua. ¿Sabes los años que llevamos con cortes larguísimos de suministros de agua, de gas, de luz? Y hay zonas de Irán que no tenemos ni agua potable, ni siquiera eso. Lo que el pueblo iraní queremos, ya que tenemos un país tan rico, tan inmensamente rico en recursos naturales, tener una vida, un bienestar mínimamente aceptable. Lo que no se puede imaginar nadie es el infierno que hemos pasado a todos los niveles. Pues ojalá que esa paz llegue pronto, Nilüfar, y esa vida normal y tranquila allí en vuestro país. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Nilüfar, una vez más. Gracias a vosotros, a vosotras, sobre todo por dar voz al pueblo iraní, ese gran pueblo olvidado. Bueno, pues este nuevo frente de guerra que se abre en Oriente Medio ha eclipsado al resto, especialmente a Gaza, donde continúa lamentablemente el asedio y el hambre. Por eso, antes de terminar, este mensaje que nos envía desde allí, desde la franja, Aitor Zabalgogueazcoa, de Médicos Sin Fronteras. Esta semana ha seguido la dinámica de las masacres en los centros de distribución o cuando la gente estaba esperando para los caminos de la comida. Desde el 20 y tantos de mayo hay casi 300 y pico muertos y 3.000 heridos. Es un completo despropósito la situación que se está creando con el acceso a la comida y con la actuación que están teniendo las organizaciones que están llevando a cabo estas distribuciones, en las cuales cada vez que la gente va a recoger comida, si van pronto, porque van pronto y entran en una zona que está marcada como zona de evacuación y les disparan. Si van a la hora, porque hay demasiada gente, y si van tarde, porque van tarde. Total, que al final hemos recibido cientos y cientos miles de heridos en las últimas 2 semanas y pico. Claro, ¿y en qué condiciones les estáis atendiendo también, Aitor, vosotros? Porque es muy complicada, obviamente ya lo sabemos desde el inicio del asedio, pero a medida que pasan los días es más fastidiado todavía, ¿no?, atender a esos heridos. ¿En qué condiciones lo estáis haciendo? Bueno, pues los suministros van muy justos, todos los suministros van muy justos. Claro, con el aumento con el aumento tan grande de heridos y de atenciones, pues no solo suministros, sino que los equipos también van realmente justos y luego pues hay muchísimos casos que no se pueden tratar debidamente porque
unidades de cuidados intensivos en el hospital Nasser, que es el que recibe prácticamente todas las bajas que hay en el sur, y el Al-Shifa, que es el otro hospital grande que está en el norte, pues no dan de sí. Y bueno, evidentemente se pierden vidas también porque el sistema no tiene capacidad. Justo con muchos problemas con el combustible, con muchos problemas con materiales críticos y con muchos problemas con equipamiento y médico y ¿cómo se dice? Medicamentos que no llegan. Me decías, vidas que se pierden y que en circunstancias normales o un poquito mejores sí se podrían salvar, ¿no? Sí, en otras circunstancias se podrían salvar. Lo que pasa es que hay muchos hospitales de campaña, hay 7 hospitales de campaña, pero tienen un nivel de trabajo y de capacidad que no lo tienen los grandes hospitales que estaban instalados en la franja, y estos hospitales son los que realmente están contra las cuerdas, grandes hospitales que reciben centenares de heridos por día. Claro. ¿Y cómo están los ánimos, Aitor? Tanto de los equipos, tanto de tus compañeros de Médicos Sin Fronteras como de los propios palestinos, ¿no? Bueno, los equipos médicos de los hospitales con los que trabajamos pues están agotados, realmente están agotados porque llevan meses y meses y meses igual. Ellos mismos también están desplazados, afectados por los problemas. Casi todo el mundo ha tenido algún problema en la familia de muertos o de gente que no se ha podido atender apropiadamente y tal. Y luego pues la gente durante las últimas 2 o 3 semanas, en las 11 semanas que ha habido que no entraban suministros, pues la inflación se ha vuelto una locura. O sea, un kilo de tomates vale 15 euros y así todo. Y bueno, pues la gente muy desesperada por la comida, con lo que ha provocado también que la gente pare los camiones de la comida antes de que lleguen a los sitios de distribución. Está pasando lo mismo con el agua porque va muy justa, y también se están parando los camiones que llevan la distribución de agua en los barrios que pasan y no llegan a los barrios del final. O sea que la gente está muy nerviosa y bueno, bastante desesperada, en el sentido de que no se cubren las necesidades mínimas y lo que se está haciendo, sobre todo con las distribuciones de comida, es de una indignidad que no tiene nombre. ¿Y siguen teniendo esperanza de poderse quedar ahí en Gaza? Bueno, ahora mismo hay muchísima gente desplazándose hacia Gaza ciudad, desde los barrios del norte de Gaza ciudad, y mucha gente desplazándose desde el este hacia la zona de Al-Mawasi y Han Yunis, que es la zona donde están la mayoría de los desplazados y es la menos afectada por los combates y los incidentes. Entonces sigue el desplazamiento. Estamos hablando de unas 200.000 personas en las últimas semanas también que se han vuelto a desplazar, y por ahora, bueno, pues estamos hablando de que salir de la Franja de Gaza es una lotería para la mayoría de la gente que no se pueden permitir, y está habiendo unas 300 evacuaciones médicas la semana pasada, cuando hay seguramente por encima de los 10.000 pacientes esperando a ser evacuados y tratados en otros lugares que aquí no se puede tratar. Pues Aitor, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho ánimo y fuerza para el trabajo que te queda ahí. Gracias por informarme. Pues hasta aquí el punto de fuga de este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois la parte fundamental, ya sabéis, de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Yeah.